Sean bienvenidos a Mente Abierta. Reconstrucción de Seattle entre 1889 y 1891. Después del gran incendio, Seattle y la reconstrucción imposible. Hoy nos trasladamos al noroeste de los Estados Unidos, a una ciudad que en teoría fue completamente arrasada por un incendio, pero que en menos de 2 años renació de sus cenizas con una fuerza constructiva casi sobrenatural. Hablemos de Seattle, y no del Seattle moderno, sino del Seattle de 1889. El de calles de madera, almacenes portuarios y un incendio que devoró buena parte del corazón de la ciudad. Pero lo que realmente nos interesa no es el fuego. Lo que vamos a explorar es lo que vino después. Una reconstrucción a un ritmo tan inverosímil, con cifras tan exageradas y con tanta belleza arquitectónica, que no nos deja otra opción más que preguntar: ¿es esto históricamente posible? El 6 de junio de 1889, Seattle sufrió lo que los libros llaman el gran incendio. Una chispa en un taller provocó un infierno que, según las versiones oficiales, destruyó entre 25 y 64 bloques de la ciudad, dependiendo de la fuente que se consulte. Wikipedia dice 25 bloques. Uno de los periódicos más antiguos de Seattle habla de 50, y a veces se sube la cifra a 60. Pero más allá del número exacto, el hecho es innegable: el núcleo de Seattle quedó en ruinas. Aún así, no hubo muertes registradas, algo curioso para una catástrofe humana de ese tamaño. Ahora empieza lo extraño. Para el 1 de enero de 1891, es decir, 18 meses después del incendio, los registros de Seattle declaran que se habían construido 5.625 edificios nuevos. Lo repito, 5.625. Hablamos de 100 edificios comerciales completamente terminados, 15 más en proceso, 1.460 fuera del distrito comercial, 585 en los suburbios y 3.465 construidos solo en 1889, inmediatamente después del incendio. Eso equivale a 312,5 edificios por mes, más de 10 por día sin parar, ni fines de semana, ni festivos, nada. Y no eran chozas improvisadas. Eran edificios de ladrillo, de mampostería elaborada, con ventanas diseñadas con geometría precisa, arquitectura artística detallada, robusta. ¿Cómo lo hicieron? Tras el incendio se prohibió el uso de madera para nuevas construcciones. Eso implicaba una transición masiva hacia ladrillo, piedra y acero. Pero ¿de dónde salió esa infraestructura? Seattle era famosa por su aserradero de Henry Kessler, pero ¿tenía una fábrica de ladrillos? La empresa Mutual Materials, que hoy presume haber ayudado a reconstruir la ciudad con sus ladrillos, fue fundada en 1900, 11 años después del incendio. Aunque su fundador, Daniel Houlihan, sí trabajó en Seattle en 1889, su fábrica como tal no existía todavía. Entonces, ¿quién produjo los millones de ladrillos necesarios en tan poco tiempo? Las fábricas de ladrillos de la época no eran industrias de alta velocidad. Dependían del clima, del secado natural, del transporte en carretas o barcazas. Aún en condiciones óptimas, se requería una infraestructura previa que Seattle simplemente no tenía o no tenía documentada. Se dice que albañiles y constructores llegaron desde todo el país. ¿Cuántos exactamente? No hay registros claros, pero pensemos esto: para construir 5.625 edificios en 18 meses, necesitarías al menos 5.000 equipos de construcción trabajando en paralelo. Esto solo en construcción, sin contar transporte,
producción de materiales, ingeniería, supervisión, planificación. Y eso en una ciudad que según el censo de 1890 tenía apenas 43.467 habitantes, de los cuales unos 10.000 eran niños. ¿Dónde se alojó esta fuerza laboral? ¿Cómo comían? ¿Dónde dormían? ¿Quién los coordinaba? Además, en ese mismo periodo también se instalaron más de 64 kilómetros de vías férreas. ¿Quién las construyó? ¿Con qué maquinaria? Veamos algunos de los edificios emblemáticos de esa época, como el Pioneer Building. Según registros, comenzó a construirse justo después del incendio y estaba en funcionamiento ya en 1890. Su diseño es complejo, múltiples pisos, cientos de ventanas, mampostería detallada, esculturas, ornamentación. ¿Es realista pensar que un edificio así se levantó en semanas? ¿Dónde están los registros de su diseño? ¿Dónde están las fotografías del proceso? ¿Por qué? Y esto es crítico. No encontramos casi imágenes de la construcción de Seattle entre 1889 y 1890, pero sí hay muchas de los edificios ya terminados. Aquí llegamos al meollo de la cuestión. ¿Fueron realmente construidos estos edificios en este lapso o ya estaban ahí? En otras ciudades del mundo se han planteado fenómenos como la inundación de lodo, una supuesta catástrofe que sepultó parte de una civilización anterior, revelada luego tras excavaciones o recalificaciones urbanas. Seattle también vivió una gran recalificación. El terreno del centro fue elevado artificialmente después del incendio, creando lo que hoy se conoce como la Seattle subterránea. Es posible que estos edificios ya existieran, al menos parcialmente, y simplemente hayan sido descubiertos o desenterrados. Y Seattle no fue la única. San Francisco, Chicago, Boston, Toronto, Baltimore, Vancouver. Decenas de ciudades sufrieron incendios masivos entre 1850 y 1910, seguidos de reconstrucciones absurdamente rápidas. ¿Coincidencia o patrón? ¿Estamos ante una historia mal contada o ante una historia deliberadamente modificada? ¿Fue Seattle realmente reconstruida por obreros sobrehumanos trabajando a un ritmo inhumano? ¿O estamos viendo los vestigios de una civilización anterior que fue destruida y luego reaprovechada por la actual? ¿Y si toda nuestra línea histórica moderna estuviera montada sobre las ruinas de algo mucho más grande, más sabio y más olvidado? Sin duda este es un relato que nos dejó con más preguntas que respuestas. Entonces estamos en el camino correcto. Suscríbete, comenta, dale like, comparte. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.